Hola a todos, el día de hoy hablaremos del hombre que reeducó Europa, que le volvió a enseñar a escribir, que le enseñó arte y rediseñó su economía, el emperador Carlomagno. Descúbrelo. Hola a todos, soy Fermín Vigariz y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Para todos aquellos que nos ven en YouTube, recuerden darle like, suscribirse, tocar la campanita. De esa manera ustedes podrán ir viendo el contenido que tenemos preparado para ustedes cada semana. Y ahora sí, sin más preámbulo, Guilén, Esteban, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien, muy bien. emocionado ¿Tú qué con tal? este tema. Qué bueno, todo bien, Esteban, gracias. Pues sí, hoy nos toca un gran emperador. Y un emperador que forjó los primeros destinos de Europa medieval, ¿no? Y que fueron forjando toda la cultura occidental que a mucho le agradecemos a él, ¿no? ¿Me permitirían ustedes dos darle como un contexto de cómo llegó Carlomagno al trono? No fue sencillo, realmente fue, digamos, una lucha de poder ahí curiosa. Sí, por favor, y danos Por tantito favor. contexto de quién fue, qué onda con Carlomagno, porque, por ejemplo, a mí en lo personal es un tema que durante mucho tiempo, Claro, pues no sabía nada de él. sí. Pues mira, Carlomagno, él fue, digamos, muchas veces se le conoce como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero realmente no fue así. Él fue tan importante que tuvo su propio, o sea, periodo, ¿no? El periodo carolingio. Ok. Y este periodo carolingio, digamos, fue muy revolucionario para la época y arrojó mucha luz después de... aquí estamos hablando de unos, o sea, estamos a la vuelta de la calle de la caída de Roma, ¿no? Entonces todo se está como que reestructurando, se está construyendo otra vez, estaba retomando un orden, y él fue muy importante para recuperar todo este orden en Europa. Vayamos hacia el 568 después de Cristo. Hay que entender cómo fue que llegó y por qué se volvió tan relevante. Si nosotros partimos desde el 568 después de Cristo, en algunos podcasts anteriores habíamos hablado de migraciones de tribus germánicas después de la caída, que aprovecharon la caída del Imperio Romano pues para migrar por toda Europa. En esta migración hubo un pueblo germánico conocido como los lombardos. Los lombardos. Ellos invadieron Italia, en ese entonces una Italia bizantina, ahorita les diré por qué, y establecieron allí su propio reino, el reino de Lombardía en Italia. Esta presencia lombarda fragmentó la península en tres esferas principales. Una, la influencia de su propio reino que ellos tenían, el reino lombardo. El papado, ¿no? Recordemos que la iglesia también tenía ahí los estados papales. Y los bizantinos. ¿Quiénes eran los bizantinos? Pues los bizantinos eran un reino, o sea, un imperio que estaba al otro lado, allá cerca de Turquía, ¿no? Se llama el Imperio Bizantino. Conocido por Bizancio, la gran ciudad de Bizancio. Entonces también este imperio bizantino tenía presencia en esta península itálica junto con los lombardos y el papado. Varios de los lombardos, sí, de estos pueblos germánicos, profesaban un cristianismo que podemos llamarlo cristianismo arriano. ¿Quién es Arriano? Arriano fue uno de los primeros precursores, digamos, de una línea de interpretación religiosa cristiana que comprendía a Cristo como creado por Dios, como si fuera un hombre, como criatura y solo hombre creado por Dios, ¿no? Y esta era claramente contraria a la cristología trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Que profesaba el Bizancio, el imperio bizantino, fue los primeros en asumir el cristianismo como su religión oficial, y el papado, que también creía en esta fe trinitaria. Ahora, esto claramente entre arrianos y cristianos trinitarios, pues esto hizo un choque de enfrentamientos entre los lombardos y el papado con Bizancio. Papado y Bizancio armaron por un cierto tiempo un gran bloque frente a los germanos lombardos que estaban en Italia.
Eh, Ellos, o sea, digamos, y eso fue hasta cierto punto, porque después Bizancio pues, también tenía sus problemas en su frontera, tenía problemas políticos internos, tenía a un imperio islámico expandiéndose por Anatolia y por todo Medio Oriente. Y entonces pues el papado se quedó aislado en Italia frente a los lombardos arrianos y pues no tenía ya este aliado con que enfrentarlos, ¿no? Digamos, la mano armada en ese momento pues, era el imperio bizantino y pues sí tenía ciertas fuerzas el imperio, o sea, el papa, pues tenía, el papado tenía, sí tenía fuerzas, pero pues no eran comparables con las de un imperio bizantino. Esta situación, donde ya el papado estaba aislado, pues fue aprovechada por los lombardos. Y los lombardos, en el 751 después de Cristo, tomaron Rávena, extinguieron la influencia del imperio bizantino en Italia, ¿sí? Y dejaron a Roma vulnerable. Ahora, algo interesante. En Medio Oriente y en estos imperios islámicos que estaban generando y que estaban metiéndole presión al imperio bizantino, pues ellos tenían una manera de comprender el Estado y la religión. Ellos lo veían juntos. Su propio califa, que era realmente digamos, cabeza del califato de este imperio, pues, tenía tanto un papel secular cuando se trataba de gobernar y un papel religioso cuando se trataba de fe islámica. Eso no pasó en Europa. En Europa siempre existió los papados, o sea, los papados sí tenían fuerzas, pero realmente pues, era un poder más religioso y divino que legitimaba, Político. ajá, exacto, y que legitimaba a los poderes seculares de los reinos y de los reyes. Eh, Además de su... Ahora, eso es lo que sucedió. Y eso es la situación política que se vivía. Entonces ya no tenía un aliado el Papa y el papado en general que pudiera ser esta fuerza más armada que lo defendiera. Y entonces dijo, pues me voy a aliar con quiénes, con los francos. Los francos estaban, pues sí, en la actual Francia, ¿no? Y ellos, digamos, por su proximidad y su asimilación de la cultura romana, que era la antigua Galia, ¿no? Eh, Esto permitió que se entendieran de mejor manera. De hecho, el rey Clodoveo, ¿sí?, de los francos, logró unir, eran varias tribus ahí en Francia, entonces logró unir varias tribus digamos, la nación franca. Y Clodoveo recibió el bautismo por la iglesia de Roma. Entonces ahí ya los arrianos de Lombardo que estaban enfrentados con el Papa, pues, digo, se quedaron como, sin un aliado que podría haber sido Francia en algún momento. Entonces ya el papado pues, dijo, ya no tengo a Bizancio, pero ahora tengo a Francia, a los francos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Papa comenzó a coronar a varios reyes francos. Él coronó a Pipino el Breve como rey de los francos en el 751, logrando concretar esta alianza entre Francia y el papado. Aquí ya teníamos la fuerza secular con el ejército de los francos y pues legitimado por el papado y la autoridad de la iglesia romana. No obstante, este compromiso adquirido en esta alianza de los francos y el papado alcanzó un nuevo significado en la misa de Navidad del año 800 después de Cristo. El Papa León III coronó a Carlomagno nada más y nada menos como Imperator Romanorum, emperador de los romanos. Esto lo hizo en la Basílica de San Pedro, en Roma. Entonces, conceptualmente, ¿qué sucedió en la realidad política del medievo europeo? Pues, por mucho tiempo, Bizancio, recordemos ese aliado que tenía el papado, pues era reconocido como la sucesión del Imperio Romano de Occidente. Pues aquí ya no. Aquí lo que hizo conceptualmente el Papa de Roma fue migrar esa sucesión
o sea, esa sucesión, digamos, hasta, eh, digamos, que legitimadora, esa sucesión, pues, que le daba un aura especial al Imperio Bizantino, trató y lo migró a Francia. Entonces, haciendo Francia y los francos, con Carlomagno, los sucesores del antiguo Imperio Romano Germánico. Perdón, del antiguo Imperio El Romano. antiguo Imperio Romano. Exacto, Ok. del antiguo Imperio Romano. Entonces ya transfirieron esta legitimación imperial de Oriente, de Bizancio, a Occidente, la nueva Roma franca, podríamos llamarlo. Y esta coronación permitió a ambas partes, al papado y a los francos con Carlomagno, reclamar una posición de autoridad en Europa. ¿Qué es lo que sucedió en Europa? Y para entenderlo de manera mucho más clara, el poder secular era inconcebible en la concepción del medievo europeo como, o sea, no podía darse un poder secular sin la legitimación de un poder o una autoridad divina. ¿Cómo entenderlo? Vamos a una metáfora que se utilizaba en la época. Y que ya hablamos, justo lo hablamos un poquito de Germania en unos podcasts pasados, cuando estábamos hablando de los pueblos germánicos. El emperador, perdón, el papa Gelasio I recurría a una metáfora para explicar esta realidad política de Europa medieval, las dos espadas. Teníamos el poder secular, ¿sí? Por los reyes y la nobleza europea, ¿sí? Que trataba de mantener un orden y propiciar condiciones físicas, económicas para sus reinos y para el papado. Y el papado, que tenía lo que le llamaban la autoritas. El autoritas, es decir, esta otra espada, ¿no? Una espada la tenía digamos, los reinos seculares, y la otra espada la tenía la autoritas de la iglesia, que simbolizaba en la cosmovisión cristiana de Europa la responsabilidad que tenía la iglesia de guiar a la humanidad a la salvación por mediación de la gracia divina instaurada en la iglesia. De esta manera, la cristiandad europea ya tenía dos líderes, tanto el Papa como, digamos, este nuevo emperador Carlomagno, una nueva autoridad europea que se ponía sobre casi todas las demás. Esto fue fundamental y e hizo que Carlomagno adquiriera una autoridad fundamental para hacer todo lo que hizo. Y eso que hizo fue nada más y nada menos que un primer renacimiento en Europa. O sea, instauró muchísimos avances, digamos, estandarizó muchas estructuras que se habían perdido con la caída del Imperio Romano. Carlomagno logró, digamos, darle esta estandarización y reconstruir culturalmente a Europa. Y eso, yo creo que lo ideal será que se los explique Esteban, porque Esteban nos va a hablar de este renacimiento carolingio que sentó las bases de una civilización como la nuestra, ¿no? La civilización occidental. Esteban, todo tuyo. Pues sí, justo como dices, normalmente cuando se oye hablar del Renacimiento, pensamos el Renacimiento, el fin de la Edad Media, y empieza en Italia y Florencia y todos estos, arte, música que surge ahí, ¿no? Pero muchas veces ignoramos que hubo renacimientos antes. Y uno de ellos se da justamente con Carlomagno, ¿no? Algo interesante porque este personaje del cual nos acabas de hablar, Fermín, realizó una reforma, realizó avances en muchas áreas. Y eso ayuda a comprender la Europa como la conocemos. Porque impulsó, por ejemplo, los estudios artísticos, literarios, litúrgicos, jurídicos y lingüísticos de la época. Vamos a hablar ahorita de algunos, sobre todo los más importantes, ¿no? Por ejemplo, algunos desarrollos lingüísticos desarrolló el latín medieval, porque antes era, ¿cómo se dice? Había muchos tipos de latín, entonces unificó. Él creía que era importante poder unificar todo el imperio que acababa de tener, como ya nos explica, porque dominaba desde el norte de Europa hasta el sur. De hecho, algo que hizo
Carlomagno y su padre fue detener un poco el avance de los musulmanes que estaban entrando por la península ibérica. Entonces, justamente tenía que, desde la península ibérica, donde había cristianos, hasta el norte de Europa, que todos nos entendiéramos, que todos nos pudiéramos comunicar, que hubiera un orden para todos estos pueblos. Entonces hizo una reforma lingüística, un latín que todos pudieran entender desde el sur hasta el norte de Europa. Una reforma económica, porque cada pueblo tenía su forma de cambio, tenían sus monedas, tenían sus formas de intercambio, quizá trueque, y él dijo, no, 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 vamos a establecer algo para toda Europa, ¿no? Universal. Y entonces él estableció una casa de moneda, donde todas las monedas del imperio se iban a hacer ahí, se iban a troquelar ahí, para que todas pesaran lo mismo, y entonces se pudieran usar a lo largo del imperio. Porque a veces lo que pasaba antes es, bueno, estas son monedas, no sé, por así decirlo, del del norte de España. Voy a Italia y pues no, es que aquí valen menos tus monedas porque creemos que allá en tu pueblo las rebajan con otro metal, ¿no? Sí. Entonces, no cuenta o cosas así, no valen lo mismo. Es como, no, vamos a acabar de problemas. Todas se van a hacer en un solo lugar y van a valer lo mismo en cualquier lado. Que es la idea que después utilizó el euro. De hecho, la moneda, la divisa principal era la moneda de plata, que ya en otro podcast hablaba Gillen de la moneda de plata con la Sí, que el se Real de usaba en el 8 Imperio en, Español, en España. el Real de 8, viene de ahí, de esta idea de Carlomagno, ¿no? De una idea, una moneda que sirva para todos y que tenga un peso fuerte y para todo el mundo, ¿no? Hizo una reforma educativa también. Algo que le importaba es, para comunicarnos, es que todos tuviéramos una educación. Entonces empezó sobre todo por las partes más altas del gobierno. Y entonces hizo lo que se conoce como el tridium y el quadrivium, ¿no? Tridium es 3 vías que eran la gramática, la lógica y la retórica. Y el quadrivium, las 4 vías, que eran la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Esto era lo que alguien tenía que cursar para poder estar en el gobierno. Entonces, por lo mismo, tenía que saber escribir, tenía que saber leer. Entonces impulsó estos estudios, porque él creía que si vas a gobernar, si vas a estar en el gobierno, aunque no seas tú el emperador, pero vas a servir al emperador, tienes que estar informado, tienes que poder leer, tienes que poder escribir tus informes y tienes que poder saber de estas cuestiones, poder informarte, ¿no? Estableció también lo que después eran las universidades, siglos después, porque impulsó en los monasterios y en las escuelas palatinas, que eran en los palacios, sobre todo el suyo, el de Aquisgrán, que se enseñara ahí, en los palacios y los monasterios, y se educara a la gente. Esto es muy importante porque ya después, en la Edad Media, de ahí salen las universidades, en 1200. Entonces, ahí están los orígenes, ¿no? Wow. También hizo reformas artísticas, por ejemplo, impulsó el arte, la música, lo que decía la liturgia, los templos, cómo construirlos y decorarlos, cómo se va a cantar en la misa, impulsó pues todas estas pequeñas cuestiones de decoración, cuestión tanto estética como litúrgica, para que las personas pudieran entrar en la oración ayudado con imágenes y música. O sea que es muy importante porque da después origen al románico y a los distintos tipos de arte que se desarrollaron en Europa, ¿no? Okay. Y ya para terminar, para ceder la palabra a Gillen, justo retomar esto que le dio una gran importancia a la lengua, retomando un poco lo del latín medieval, pues gracias a él tenemos un latín establecido. Sí, se tiene el latín clásico, que es el de Cicerón, el de Virgilio, pero después de eso, con la caída del Imperio Romano, cada pueblo hablaba como Dios le daba a entender. El latín lo hablaban muy diferente y no se entendía, él siendo el emperador
del imperio, pero él venía de Francia y hablaba como los francos Sí, y no claro. entendía quizá a los germanos y no entendía a los lombardos y no entendía a nadie. Pero todos hablaban latín, entonces era muy extraño. Es como nosotros no entendemos a los argentinos, ¿no? Cosas así. Sí. Hablan muy extraño, ¿no? Y entonces A los chilenos. Chilenos. reunió así como, sí, los chilenos, ¿no? Es algo impresionante. Pues hizo, justamente estableció el latín medieval, por medio de doctos, por medio de estudiosos, para que hubiera un latín para que todos se pudieran entender y lo que dijera el emperador en un lado lo pudieran entender en cualquier lado del imperio. Claro. Y lo que necesitaba cualquier lado del imperio le pudiera llegar al emperador y él pudiera saber las necesidades, las costumbres y todo lo que regía en el imperio. Y eso pues Genial. no es nada, ¿no? No es poco. Sí. Y con eso cedo la palabra a Guilen, que creo que también nos quieres hablar un poco de esta Dale, reforma lingüística. Sí, de dale, hecho, Guilen. así como tú estabas hablando, Fermín, de vamos en primero a entender el concepto grande, ¿no? De cómo funcionaba esto de las dos espadas. Y luego ya hacemos este acercamiento a exactamente qué fue lo que hizo que Carlomagno fuera este gran emperador que nos platicabas, Esteban. Bueno, vamos a hacer un acercamiento todavía más a este personaje y a una de sus políticas en especial. Porque así como nos estabas platicando ahorita, Esteban, que pues, Carlomagno estaba angustiado de ver que en su imperio prevalecían estándares de cultura extremadamente pobres, y entonces ordenó que el clero fuera educado estrictamente, ya fuera, y esto es importante, por persuasión o por coacción, o sea, o a las buenas o a las malas, y hizo obligatorio el manejo del latín. Esto fue la base para dar la posibilidad a jóvenes, a los jóvenes más brillantes de su imperio, para que pudieran tener una formación religiosa, incluso los laicos, no solo los religiosos, una formación religiosa y académica más avanzada de la que se esperaba. Esta nueva educación, que tenía la intención de preservar el conocimiento por medio de textos clásicos y religiosos, necesitó, por orden imperial, un estándar de escritura legible y fácil de replicar. Este estilo común, que sentó las bases de las tipografías actuales, se denominó la minúscula carolingia. Esto es importantísimo porque estabas hablando ahorita, Esteban, de que sí, nadie se entendía, entonces dijo, bueno, ahora todos vamos a hablar este tipo de latín que se convirtió en el latín medieval. El problema es que se tenía que escribir y nadie sabía hacerlo. Y la forma de hacerlo, de escribir, ya no era estas letras romanas que todos conocemos, que vemos en los arcos en Roma, ¿no? Que son mayúsculas como las que nosotros conocemos, sino que Ujú. eran letras más complejas que se habían perdido, algunas en algún lado no se usaban, otras en otro lado se usaban, pero al revés. Era una cosa muy extraña, la gente escribía luego con una letra que entonces servía de abreviación para algo más. Ah, Era un imposible desorden. tener un contexto. Entonces él hace este decreto. Ahora todos van a usar este tipo de letra y instaura la minúscula, que es algo que nosotros hasta la fecha seguimos Usamos. utilizando, pero ahí les va más, vamos más adelante. Las conquistas de Carlomagno lo pusieron en contacto con varias culturas, eso ya hablamos, pero sobre todo de los conocimientos de otros países, como los de la España morisca, la Inglaterra anglosajona y la Italia lombarda. Gracias a estos lugares que representaban las áreas donde se había mantenido la cultura clásica y cristiana de los siglos VI al VIII, la corte de Carlomagno se convirtió en una especie de academia. Recuerden que estos lugares habían logrado en algunos casos, afortunadamente, conservar libros clásicos, Que eran libros carísimos. de, Ujú. deja tu carísimos, sino valiosísimos porque era él Valiosísimo. único. Y lo Sí. tenían Sí, puesto en una abadía en Irlanda. ¿Por qué? Porque de casualidad ahí nadie Alguien lo lo tocó. transcribió. Sí. Ajá, y y ahí entonces, se quedó, sí. y ahí se quedó. Entonces, de pronto te encuentras que hay alguien que tiene un libro en Lombardía, otro que lo tienen en Inglaterra, otro que lo tienen en Francia, otro que lo tienen en España, morisca. Entonces de ahí pueden empezar a sacar cosas y las empiezan a recopilar. Entonces, esta academia en la que se convirtió la corte es muy importante. Aumentó considerablemente dentro del imperio el número de escuelas monásticas y escriptoria, es decir, centros de copiado de libros.
Reconociendo la importancia de los manuscritos en este renacimiento cultural, Carlomagno formó una biblioteca, cuyo catálogo aún existe. Aún hasta nuestros días tenemos Puedes ese ir a catálogo. buscar un libro de su colección, qué bruto. Qué Ajá. locura. Bueno, del catálogo que tenían. Y de esos libros se hicieron muchas transcripciones. Por eso todavía tenemos acceso a ellos, textos y libros en esta nueva tipografía, que ahora también se puede leer. De hecho, lo puedes leer y si sabes latín lo entiendes. Algo que si agarras un escrito medieval, en serio, o sea, bueno, justo del periodo entre la caída del Imperio Romano y Carlomagno, nada más entender la letra es difícil. Aquí Porque fue... además, si me permites, o sea, algo que también pasaba, o sea, no solo fue la minúscula, que de por sí el latín en todo mayúscula es complicado, sino que no había, por ejemplo, espacios. O Aparte. sea, el latín era en una línea, está todas las palabras juntas, y tú que ya sabes latín, vas leyendo, aquí hay un espacio, entonces vas separando las palabras, pero imagínate el español, Que todo todo estuviera junto corrido. y todo en mayúsculas. Y además hay algunas letras en latín que nosotros diferenciamos, como la V y la U, y la I y la J, ¿no? Ujú. Pero en mayúsculas las dos son V, tanto la U como la V, y tanto la J como la I es una I en mayúscula. Entonces, pues ya tienes ahí como problemas, porque ya no diferencias si esta palabra tiene dos ¿Qué U's es? juntas, o es una V y una U, y además, o son dos palabras, pero no tienen espacios. Era algo muy, muy complicado de leer para alguien que no lo habla como lengua materna. Imagínate, todo esto fue lo que, esa revolución en el cambio de escritura es la que estaba haciendo Carlomagno. Y lo hacía en esos scriptorium. La integración de los scriptoria en Francia permitió que hoy en día la mayor parte de las obras de latín clásico que se conservan hayan sido copiadas y guardadas por los eruditos carolingios, preservando en lo que en otro caso hubiera sido una pérdida irreparable. Asimismo, Carlomagno se interesó seriamente por su propia educación y la de sus hijos y la de sus nietos. Qué importante. Promovió las artes liberales en su corte, trajo sabios de todos lados de su imperio Sí. y ordenó que sus hijos y nietos tuvieran una educación de alta calidad con el trivium y quadrivium que Esteban nos platicaba. Incluso él los estudió. Lamentablemente, y este es un dato importante, el gran fracaso de Carlomagno fue su incapacidad para escribir. Imagínense esto, el hombre que volvió a enseñar a escribir a Europa, que inventó una tipografía. Ese Sí. mismo hombre no sabía escribir. Él ya era un hombre viejo cuando comenzó a aprender. Incluso se dice que, da mucha ternura esto, que el emperador practicaba las letras en su cama durante su tiempo libre y que escondía abajo de su almohada tabletas de cera para poder estar haciendo la caligrafía, Sus planas. sus planas, Qué exacto. locura. Y las escondía ahí para no olvidarse de hacer su tarea. Sin embargo, por su edad ya no pudo aprender. Entonces, el hombre que no pudo aprender a escribir fue el responsable de que hoy en día todos podamos leer con facilidad textos que estuvieron a punto de perderse en el obscurantismo. Wow. Ojo importante, después más adelante ya con el segundo renacimiento, el de Italia, Ahí está. Ujú. el renacimiento italiano, que también dice, bueno, vamos a recuperar todo este conocimiento grecolatino que se había perdido, pues realmente no se había perdido, sino que tuvieron que remitirse a los textos de diferentes lados, incluidos los de Carlomagno, bueno, los de su imperio. Y por herencia definieron que la letra más culta era la de Carlomagno, bueno, la de la minúscula carolingia. Instaurada. Y a partir de esa minúscula, en el Renacimiento italiano se establecieron las tipografías oficiales de muchas imprentas que más adelante, empezaron a hacer el conocimiento disponible para todos. Entonces, estas letras se migraron después a ser las letras italianas que llegan hasta nuestros días y que hoy en día nosotros estamos utilizando un tipo de letra inspirado en la letra carolingia. No, y sobre todo decir que también hoy en día esperamos que un niño de 6 7 años
pues ya empieza a La escribir, domine. empieza a escribir, empieza a leer, pero para que un niño de 6 y 7 años pudiera asimilar una herramienta como lo es el lenguaje y la escritura, pasaron miles de años, pasaron reformas que permitieron estandarizar el lenguaje, o sea, estandarizar la escritura. Fueron esfuerzos, digamos, de generación de cultura eh, monumentales, o sea, enormes. Monumentales. O De hecho, sea, no, sí, adelante. no, Sí. termina. No, y te digo, o sea, creo que hacernos conscientes de, pues que las herramientas que hoy podemos usar, que es a la hora de leer o escribir, o el simplemente hecho de poder formular una oración y transmitirla, ¿no? Fue un esfuerzo de conglomerar y evolución lingüística y sobre todo lograr una cierta estandarización para que pues tú y yo podamos comunicarnos, ¿no? Dentro de todas las diferencias que Exacto. puede haber. ¿Sí? Eso creo que es lo más interesante de esto. O sea, dentro de todas las cosas que hizo Carlomagno, porque hay muchas de las que ya hemos hablado, ¿no? Acuñar una moneda única que, el euro se remite a eso. Que es la minúscula, se remite a eso. La estandarización de la educación, las universidades, se remite a Se eso. Bueno, remite. todo eso, ahorita yo quiero concentrarme nada más en el tema de la escritura, porque todo esto es rescatable, pero nada más por Sí, 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 practicidad. claro. Imagínense, o sea, todo esto que tú platicabas, Fermín, de todo el proceso que hay detrás de cuántos años que si los romanos inventaron una forma de escritura que después se perdió, se recuperó, transcribió, no sé, todo lo que platicamos. Imagínense todo lo que está al momento de que nosotros empezamos a escribir. Cuando tú tecleas algo en una computadora, cuando tú agarras una pluma y escribes con una caligrafía que te enseñaron en el kinder y en primaria, todo lo que está ahí, Sí, todo lo que estás plasmando en esa sí. letra. Entonces, aquí, la verdad, si Carlomagno no pudo escribir, dejó mucho para que seamos nosotros quienes escribamos por él. Este cuate Sí, nos heredó algo invaluable, sí, invaluable. sí, y sabes que también, algo que es importante, yo creo que también de mencionar en la época, ¿no? Eh, la inducción, o sea, en el medievo, la inducción cultural, o sea, la religión, en este caso el cristianismo de la Iglesia Católica, permitió la inducción, por su institucionalidad, permitió la inducción de la cultura y la generación de nueva cultura en Europa, o la preservación, como mencionaron en los monasterios y demás. Eh, y además, si lo extrapolamos, hacemos ya ven que a mí me gusta hacer esto de historia comparada. Eh, También en Medio Oriente la religión fue una manera de induccionar una cultura, una estandarización del lenguaje. El Islam igual, así como la Iglesia la Iglesia Católica en Europa permitió, digamos, inducir, bueno, y la inducción del latín estructurado, así también el Islam en Medio Oriente permitió la inducción de un árabe estandarizado y culto que migrara, digamos, por todo, o sea, a lo largo del imperio, que igual pues tenía sus variantes, pero creo que yo rescataría también eso, ¿no? O sea, que en esa época la religión y las instituciones, porque ambas, en este caso, son el Islam y el cristianismo son religiones que tienen sus instituciones, ¿no? Entonces, la institucionalización y la religión en los dos espacios geográficos permitieron la inducción y la evolución cultural. Creo que eso a mí también o sea, me suena, ¿no? O sea, creo que en el trabajo de preservar y transmitir lo culturalmente valioso y lo que nos hace como civilización occidental, oriental, como la que tú creas, la institucionalización es muy, muy importante porque permite conservar y preservar cierto orden y distinción, ¿no? En este caso. Eso también creo que es algo que yo rescataría de esto. Que fue un poco también lo que hizo Carlomagno, empezar a institucionalizar ciertas cosas, para que no dependiera de
opiniones. Exacto. Yo opino que no quiero, que tu moneda no es buena. No, pues yo opino que tu conocimiento no es el correcto. No, a ver, Ujú. institucionalizar para tratar de estandarizar lo más que se pueda y sobre eso poder construir algo. Si Claro. no, Así es. quién sabe, el oscurantismo hubiera seguido un ratote. Sí, 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 sin que las poner unas variantes. bases mínimas. Exacto. Sí, porque finalmente, imagínate que nadie, o sea, todo el mundo le dice al perro diferente, ¿no? Pues nadie va a entender que le estás diciendo al perro a El perro, perro no ¿no? va a O sea, voltear. el perro, exacto. Pero, o sea, lograr una, o sea, es muy valioso la riqueza en la diferencia de los acentos, lenguajes, pero sí es importante una cierta estandarización, porque eso, pues da un terreno común con el que puedas dialogar, y si no dialogas, pues no conoces la diferencia del otro. Eso, Y eso que tocas ahorita es creo que bien importante porque ahí están ya las herramientas, ahí están ya las instituciones, ahí está la construcción cultural que ya lleva muchos tabiques. Ya no estamos en los cimientos como tuvo que hacer Carlomagno o como se tuvo que hacer en ciertos procesos históricos. Ahorita ya está hecho. Se hacen algunos ajustes, etcétera, pero ya está hecho. Es, es importantísimo que nosotros nos apropiemos de eso, lo entendamos y que no lo menospreciemos. Porque, ¿qué pensaría Carlomagno si le dijéramos, y, oye, ¿sabes qué? Cada vez, cada año, los índices de lectura bajan. Cada vez menos gente lee. Diga, pero ¿cómo? No es posible. Entonces, ¿cómo transmiten conocimiento? Y sí, por fortuna hay tenemos formas. video como Ujú. ahorita, tenemos audio, pero y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero la escritura sigue siendo importantísima y cada vez se hace más a un lado o se trata de reducir más. Y eso, a pesar de que la economía del lenguaje es muy interesante y ayuda a transmitir bien las ideas, una idea compleja no se transmite en un tweet, no se transmite en un post de Facebook. O sea, las ideas complejas, las que significan algo, las que de veras traen detrás una revolución, es, requieren más páginas. Sí, Eso es algo que no podemos simplemente descartar en la actualidad y bajar los índices de lectura. No se puede, no sí, es no. aceptable. Estamos dejando a un lado una herramienta valiosísima que puede transmitir muchísimo conocimiento y ¿Qué es lo preservarlo. que vio? ¿Qué es lo que vio Carlomagno, no? Exactamente. Exactamente. Esa visión medieval deberíamos de tratar de mantener. De las pocas Exacto. cosas que se pueden decir así. Sí, no, creo que sí. Y además, no sé, o sea, creo que es una herramienta importante a conservar. A conservar porque no solo la lectura, Guillermo, yo creo que también a veces la escritura, leer y escribir, o sea, Van de permite la mano. que van de la mano, porque mira, o sea, con la escritura también generas autoconocimiento. Autoconocimiento, ¿qué pienso? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo Ujú. veo cómo veo el mundo? Y eso también te da una personalidad, te ayudas a entenderte mejor. Y cuando lees las ideas de otros, tu, tu cerebro va, digamos, como registrando, va apropiando las palabras que lee, ¿no? O sea, es un registro un poco más, pues en el acto, ¿no? Vas registrando, Ujú. y si además, si generas las pausas suficientes para entender lo que estás leyendo, el entender es apropiarte de lo que te están transmitiendo. Entonces, eso, leer y escribir es para nutrirte y conocerte mejor, ¿no? Eso yo creo que Totalmente. es muy valioso y creo que yo doy gracias a Carlomagno. Y De, lo que mencionabas, Esteban, en un episodio anterior con Wittgenstein. Justo continuando sobre tu argumento, Fermín, de que te vas apropiando de esto y vas aprendiendo, por ejemplo, palabras, enriqueciendo tu conocimiento. Lo que nos explicabas, Esteban, que Wittgenstein decía que nuestro mundo está limitado por lo que podemos expresar, Decir. decir. Entonces, claro, si tus palabras están limitadas, tu mundo es más pequeño.
Mientras que más palabras Claro. uses para expresarte, significa que has leído, que has escrito, todo esto te ha construido un sinnúmero de unas De herramientas herramientas que están en todas estas palabras que tienes para expresar. para construir un mundo más amplio, más grande, más expresarte con más siendo más exacto, tocando puntos que no se pueden tocar de forma tan sencilla, expresando sentimientos y pensamientos más complejos. O ver Eso, aristas que nadie veía, ¿no? O sea, ver aristas nuevas. claro. Exacto. Sí, hay un filósofo americano del siglo pasado que él ve al lenguaje como un instrumento. Dice, es el instrumento propiamente humano, porque solo con este instrumento es que puede expresarse y construir lo que es el ser humano, justamente. Uh-huh. Entre mejor sea tu lenguaje, mejor te puedes comunicar, mejor te puedes expresar, mejor puedes entender el mismo mundo, ¿no? Porque si no puedes describirlo, si no puedes describir el lugar en el que estás, ¿cómo puedes entenderlo? ¿No? Es como... Y podrían hacer el ejercicio, ¿no? Trata de describir tu dinámica social, pero si no tienes las palabras para expresar cómo te sientes con tus amigos, cómo te relacionas con ellos, quizás es que no conoces bien cómo te estás relacionando con ellos, como es que es una relación de amistad, pero la amistad es así o asá. Si yo no puedo decir más que eso, quizás es que no conoces bien la relación que tienes con las otras personas, Humano. quizás no te conoces tú mismo tampoco. Justo también hay otro autor que decía que el expresar, el escribir, el plasmar lo que yo siento, lo que yo pienso, es la mejor forma de darte cuenta qué es eso, porque muchas veces tenemos ideas, tenemos pensamientos que ni siquiera nos damos cuenta y que muchas veces es bueno regresar a ellos, reflexionarlos, pero ¿cómo hacerlo? Tienes que escribirlos e incluso dejarlos pasar y volverlos a leer para que sea como otra persona. Cuando lees un texto Sí. que ya le diste un tiempo, si tú lo escribiste ya le diste un tiempo, lo ves de una manera diferente y entonces incluso podrías criticarte, ¿no? Así como yo no me había dado cuenta que yo pienso esto, pero ahora que lo veo escrito y yo lo escribí, ahora sé que lo pienso y puede ser bueno o puede ser malo, así como Uh-huh. yo no quiero ser esta persona y puedes cambiarlo, pero no te puedes dar cuenta de eso hasta que O puede recordarte cosas que habías perdido y que debes mantener. así es, y de hecho con estas ideas es justo que hay muchas, de donde salen muchas ideas del psicoanálisis, recordar, la logoterapia también, ¿no? Y hay muchos tipos de terapia o psicología que buscan ir a la palabra, a recordar, a hacer Claro. encimarse sobre uno mismo, ¿no? Y para eso hay que poder expresarse, hay que poder, pues sí, comunicarse correctamente. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el Padrísimo. lenguaje es algo que debemos de valorar, remitirnos de dónde viene, quiénes han aportado y qué usamos hoy en día, ¿no? Esteban, Guilen, muchísimas gracias. Fue un podcast, yo creo que hasta revelador, ¿no? De los siglos que hay detrás de el lenguaje que ahora estoy usando, ¿no? Creo que es muy revelador. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Recuerden, síganos leyendo cada martes y jueves, un minuto de lectura todas las noches, bueno, solo las noches del martes y el jueves. Lunes, ahí hay un podcast para ustedes. Y no olviden saludarnos por WhatsApp. En WhatsApp ahí podrán recibir cada viernes el contenido de la semana. Y pues así estamos en contacto y seguiremos leyendo un minuto, descubriendo milenios juntos. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.